¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer una nueva predicción sobre el gobierno de Donald Trump. Muchas gracias a todos por felicitarme, a todos los que son americanos, del resto de Latinoamérica y especialmente a aquellos que viven en los Estados Unidos de América. Así que muchas gracias por las felicitaciones, por haber acertado el pronóstico, la predicción de Tarot en las elecciones y dar por ganadora a Donald Trump. Y no solo eso, sino que habría un detalle con respecto a eso, alguna muerte, algo que iba a provocar también un cambio y un giro en esas elecciones. Algunas personas me dicen, ¿realmente qué importancia puede tener la muerte de una ardilla, de Pianut y de Fred, ¿no? Y yo creo que no entienden la sutileza que hay para aquellos que viven en un país como Estados Unidos y se identifican con ese abuso de poder a veces del Estado sobre los ciudadanos. Y es lo que pasó con ellos. Yo creo que la gente vio en esos tiernos animalitos cosas que les suceden a diario con la documentación, con cosas, con exigencias que van más allá de lo lógico, que van más allá de lo que el pueblo espera. Asimismo, como les agradezco las felicitaciones, también les deseo que todo esto sea para bien para todos ustedes, para los que han votado a Kamala Harris, para los que han votado a Donald Trump. Sepan que yo puedo tener mis opiniones, pero siempre, siempre en mi canal van a ver lo que las cartas dicen. No incluyo mis ideas, salvo que las expreso, porque me parece esa idea de la objetividad una falsedad absoluta. Así que muchas gracias, bienvenidos a una nueva tirada y vamos a ver ahora lo más interesante, que es este Donald Trump que se nos ha revelado como que va a ir contra el Estado profundo, contra lo que es casi la articulación de los últimos años de Estados Unidos y que según él lo han llevado a la ruina. Recuerden que este hombre, además de ser el presidente en este momento, bueno, a partir del 20 de enero, por supuesto, ha sufrido ese estado profundo, ese deep state, ¿no?, de Estados Unidos, lo ha sufrido en carne propia, tanto con el espionaje como con los atentados y muchas de otras cosas que han vigilancias a los ciudadanos. Bueno, ustedes saben mejor que yo, los que están viviendo en Estados Unidos, todo lo que ha hecho este tipo de sistema. Así que creo que esto va contra el sistema, pero bueno, dejemos las especulaciones, hoy vamos a ver esto y quiero ver básicamente los conflictos principales como las guerras y algunas nociones pequeñas de ver cómo va a ir la economía en Estados Unidos de América. Así que no se muevan de acá, les presento todo, voy a cumplir, voy a decir cómo les dije la predicción por sí o no y claramente las tendencias que hay. Pero primero, como siempre, ya estuve mezclando las cartas, voy a ver qué me quieren contar las cartas. Así fue como vi lo de los sucesos anteriores a las elecciones, ¿no? Los detalles que no van a estar en ningún noticiero. Así que voy a poner acá las primeras cartas. Quiero ver qué es lo que va a pasar con el inicio del gobierno de Donald Trump. Lo estoy poniendo acá. Quiero ver de qué me quieren hablar, qué me quieren contar. Las cartas, más allá de lo que sabemos, a veces son cosas obvias, a veces son novedades. Así que vamos ya mismo a ver esto, estas 5 cartas. ¿Qué me van a contar eso? Después voy a hacer preguntas, ya saben que no me guardo nada, que yo hago mis predicciones jugadamente. Vamos a ver qué hay. Bueno, acá vemos lo primero, una gran inyección de dinero al mercado y a la producción. Fíjense que no hay forma de que yo interprete esta carta de otra manera. Como ven, hay una persona entregando dinero y lo primero que se va a asegurar Donald Trump, y esto se lo digo porque lo estoy viendo, porque lo estoy presintiendo desde hace tiempo, es asegurar lo que son los servicios sociales. No de la manera demócrata, no de yo te doy esto para que vos me des esto, sino simplemente para asegurarse que la pobreza no siga creciendo. Todos los que viven en los Estados Unidos de América saben que hay un desfile de zombies delante de sus casas, así sean trabajadores de la clase más pobre o aquellos que viven en las mansiones. Estados Unidos está cubierto de pobreza en este momento y hay cosas que no se dicen y que los que viven en Estados Unidos saben que es así. Así que lo primero será hacer una inyección de dinero y tratar de poner en orden esa parte, ¿no? Yo creo que es un gobierno que viene a poner orden en lo que fue la formación original de Estados Unidos.
La segunda parte, esto tiene que ver con la autodefensa, la defensa principalmente de los ataques que sufrirá el gobierno de Trump. La gente que armó este sistema perverso no se va a quedar con las manos atadas y además ya se sabe lo que va a hacer Trump. De acá al 20 de enero hay tiempo de preparar muchas movidas, muchas cuestiones para atacar estas medidas que van a cambiar el funcionamiento del mundo. Yo creo que no tenemos noción, muchos de nosotros, de que estamos viendo un momento histórico donde la geopolítica mundial, donde todo lo que es el sistema de valores está pegando vueltas hacia otro lado. Y vamos a ver qué consecuencias trae. Esperemos que sean buenas porque no me gustan demasiado esta otra. Bueno, va a tratar también Donald Trump al principio, en sus primeros mensajes, de lograr una empatía con el pueblo, ¿no?, americano, esa idea de Great American, de hacer, bueno, me salía en inglés, de hacer América grande de nuevo, ¿no?, esa idea de unión, esa idea de todos pelearemos juntos. Y lo que estamos viendo acá es, como siempre lo vi, incluso en la campaña, cuando Trump era maltratado en los debates o en los medios de comunicación claramente funcionales a los demócratas, es esta idea de somos el pueblo y yo contra todo eso que está en contra de nuestro crecimiento, que está en contra de nuestro dinero. Estados Unidos está financiando cuestiones externas que nada tienen que ver con su economía, quitando el dinero de sus contribuyentes para ponerlo en ideales que no tienen sentido y que la población americana de una vez les dijo basta. Eso es lo que yo veo por acá. Lo que se ve es mucho apoyo de la juventud en un principio del gobierno de Trump. Y bueno, y esta idea de acá, el que manda soy yo. De una manera suave. Trump no lo va a hacer de una manera, como muchos dicen, como un dictador y todo ese tipo de cosas, sino que piensa en una figura más similar a una emperatriz. Una emperatriz es alguien que, si bien detenta el poder, lo detenta con una energía suave, femenina, interviniendo donde tiene que intervenir e imponiéndose donde se tiene que imponer, no haciendo alaracas como muchas veces ha pasado en algunos gobiernos en Estados Unidos. Así que bueno, voy a llevar esto para arriba y ya voy a empezar con mis preguntas. Pero lo que se viene es, como les decía, primero una asistencia social, ver cómo se defienden de los ataques. O sea, él ya está esperando y ya está preparado para repeler los ataques que haya sobre sus ideas. Recuerden que también tiene el Congreso a su favor, así que va a poder legislar. Realmente vamos a ver cambios muy grandes. Quiero saber si ese cambio contra la parte del Estado interno, ¿no?, que se habla del Deep State de Estados Unidos, estamos hablando de la CIA, del FBI, de Washington, llegó a decir cosas como ese basural de Washington. Así que quiero ver si va a poder llevar a cabo en su primer año de gobierno este tipo de medidas. Voy a sacar cartas hasta encontrar un arcano mayor. Sale que es lo que más quiere, que hay una mujer que se va a poner muchísimo a él. Me imagino quién puede ser, no va a tener esa vergüenza. Sale que algunos van a estar muy tristes con esto, una parte, por supuesto, los que no están de acuerdo con él. Va a tener muy importante a la mujer que mencionó en la parte de relaciones internas. No me sale ningún arcano. Lo está planeando desde hace mucho tiempo esto de ir contra el Estado interno. Va a llevar tiempo, ya lo ven por la cantidad de cartas que estoy sacando. Recontra planeado lo tiene. Esto es como que se los voy a contar. Recuerdan este video cuando falta mucho para el 20 de enero, ¿no? Pero esto va a ser llegar a la Casa Blanca y directamente implementar. No va a dudar un segundo porque tenemos dos cartas de planeamiento acá. Esto está absolutamente planeado. Es una operación que se llega y se lleva a cabo. Hay asociaciones económicas que van a apoyar esto, por supuesto, ya se vio en el mercado en estos días. Sobre todo el tema, hay un tema que no se habló y que a mí me está saliendo mucho acá, que es, a pesar de ser un gobierno republicano y que se supone que los demócratas son los que apoyan a la gente y a las necesidades del pueblo americano, la principal es solventar a la gente que menos tiene también, pero no de una manera habitual. O sea que hay una especie de programa, lo que veo yo acá en esta asociación, para incluir en la producción de Estados Unidos a esta gente, no para que estén siendo mantenidos como parásitos por el Estado, ¿no? Eso es lo que se ve. La respuesta es que va a comenzar durante este año con eso.
que el ahorro de dinero en el Estado va a ser fundamental, no derrochar el dinero de los contribuyentes. Y la respuesta es sí, pero con mucha paciencia. Bueno, fíjense, no es inmediato, esto es una guerra que va a librar contra el Estado profundo, ya dijimos FBI, CIA, sobre todo también con la parte militar en Estados Unidos, que ya saben que demanda dinero constantemente y termina siendo utilizado para maniobras que no son del todo conocidas por la población. Pero bueno, esto le va a llevar tiempo, pero lo va a hacer pacientemente. No hay un arrebato, pero desde el primer día esto empieza a ocurrir. Quiero saber ahora una pregunta que todos queremos saber, que tiene que ver con las guerras que hay en este momento. Quiero saber si Donald Trump, y es una pregunta que realmente es escalofriante hacerla, quiero saber si Donald Trump va a poder influir en el fin de la guerra de Ucrania. Así que voy a empezar a buscar un arcano mayor. Sale que va a poner el dinero, va a sacrificar el dinero que sea necesario para eso. La respuesta es absolutamente sí. Absolutamente sí. Me sale el mago. Fíjense qué interesante, el tarot siempre nos da arcanos cuando preguntamos cosas importantes que contestan exactamente lo que queremos saber. Las cartas me dicen el mago, me quiere decir están todas las condiciones dadas para que eso ocurra en Ucrania. O sea, sé que Putin llamó para felicitarlo, sé que su relación es buena, todo eso lo sabemos, todo lo escuchamos en el noticiero, pero en ningún noticiero les habían dicho que iba a haber un hecho conmovedor que iba a influir en las elecciones, como yo les dije, ¿no? Y acá les estoy diciendo que las cartas confirman, Putin está dispuesto y están todas las herramientas, está casi les diría hablado el fin de la guerra de Ucrania. O sea, está casi hablado, es como si se hubieran puesto de acuerdo de antemano. Hay una cuestión de dinero de por medio, sobre todo en el tema de la inversión que hay de Estados Unidos con respecto a la guerra de Ucrania. O sea que la guerra de Ucrania es casi inmediato y creo que las declaraciones que hizo Donald Trump cuando dijo tal vez antes de asumir tenga resuelta la guerra de Ucrania, yo le digo que eso es real. Está acá claramente, la figura del mago es muy clara. Voy a preguntar ahora por el conflicto de Gaza. Quiero saber si eso va a poder resolverse, si Trump va a poder resolver ese conflicto. Yo creo que la idea de Trump, esto sí es una idea mía, es primero ordenar la política exterior para poder mirar hacia lo interno, hacia el Estados Unidos interno, que es lo que se ha descuidado durante años. Me lo dice la gente que tengo, los amigos que tengo en Estados Unidos. Es como si Estados Unidos tuviera una visión hacia afuera y la parte de adentro no se termina de dar lo que los ciudadanos piden. Y eso es el resultado de la derrota, está muy claro, si no nos hubiera dado una derrota así. Pero bueno, acá está, final de la guerra en Ucrania, absolutamente durante el primer año del gobierno de Donald Trump. Voy a preguntar ahora por la situación en Medio Oriente, en Gaza, que es mucho más complicada, bastante compleja, y vamos a ver si se va a resolver y si Donald Trump va a poder ejercer una acción decisiva sobre la zona de Medio Oriente en su relación con Netanyahu, con quien también tuvo reuniones. Sale que no. Bueno, fíjense que yo siempre les voy a contar lo que las cartas dicen, ¿no? Por eso, a pesar de que yo tengo una opinión, si las cartas me dicen que no, es un no rotundo lo de Medio Oriente. Trump no puede hacer nada para mejorar esa situación y para terminar la guerra en Medio Oriente. Sabe que hay que hacer un cambio muy grande. Esa es la carta de la muerte, en este caso es un no. La otra vez me preguntaban por la carta de la muerte en el presidenciable, yo decía, bueno, no es una carta que yo pueda tomar como para un candidato, sí para una situación. Para una situación es que no, la muerte es que no, hay que hacer un cambio gigante para que Medio Oriente vuelva a estar en paz. Quiero preguntar ahora de sus relaciones con China, si las relaciones con China van a mejorar, están casi en un enfrentamiento. Sale que se han roto vínculos muy cercanos con China. Sale que la posición de China no es muy buena. Habría alguien que los acercaría, una persona que tiene que ver con los negocios de Estados Unidos. Sale otra persona interesada económicamente en que estas relaciones cambien. Sale mucho dinero en juego en las relaciones con China, por supuesto lo sabemos todos. Y sale que no van a mejorar demasiado. Fíjense como yo, a pesar de tener ganas de que todo esto salga bien, si las cartas me dicen que no, yo les voy a decir que no. Eso es lo que está ocurriendo acá.
Situación en Medio Oriente difícil de solucionar por ahora. Esto puede cambiar, yo es mi primer tirada acerca del gobierno de Trump. No va a poder hacer demasiado en Medio Oriente. La guerra de Ucrania sí se soluciona, está casi abrochado. Las relaciones con China van a mejorar a medias. Me sale el juicio final. Realmente lo que hay acá, lo que veo de parte de los chinos, más allá de sus intereses, es un tema claro, es cómo la querés solucionar si me decís que vas a aumentar las tasas sobre nuestras importaciones, ¿no? Nuestras exportaciones. Así que es un poco así, acá sale el juicio final y además hay acciones durante el gobierno anterior de Trump que China todavía piensa que tiene que conversar con él. Es como cuando una pareja se separa y dice, bueno, vamos a juntarnos a ver si podemos solucionar un poco esto. Esta carta que ven marcada acá es por una cuestión de política del canal. Yo la voy a tapar después, ya sé qué carta es, así que igual la voy a obviar en la pregunta. O sea, voy a preguntar si va a mejorar la economía. Esta carta la voy a pasar de largo porque trae conflictos, bueno, por una cuestión de copyright. Así que bueno, voy a preguntar si la situación económica de los mercados y del trabajo sobre todo, que es un tema en Estados Unidos muy complicado, el tema del trabajo, va a mejorar. Ya saben, bueno, esta es la carta de la estrella, que la voy a tapar, que ya la había visto. Igual me habla de buena suerte con respecto a este tema, pero bueno, hice la pregunta después de saber cuál era la carta. Sale una gran emocionalidad de Trump con respecto a eso. Sale que no, que inicialmente las condiciones de trabajo van a estar muy difíciles durante el primer año. Recuerden este video cuando las cosas estén en marcha porque nos está anunciando cosas complicadas. Lo que Trump va a hacer con respecto al tema laboral en Estados Unidos, va a explicar la situación, les va a decir contra todo lo que hay que luchar, a qué hay que ganarle en esta etapa del mundo y de Estados Unidos en particular, y no va a poder mejorar sensiblemente las situaciones de trabajo en el primer año de su gobierno. Quiero saber, porque sabemos todos que él también sufrió, incluso tenía la idea de salir de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ya saben, ¿no? Los que viven en Estados Unidos cuántas cosas pasaron. Y quiero saber si el pueblo lo va a acompañar al tener situaciones tan duras, ¿no? Voy a buscar una carta. El pueblo está muy sufrido. No parece, todo el mundo cree que Estados Unidos es una fiesta, pero la gente viene mal. Sobre todo los jóvenes tienen mucha esperanza, eso me sale en todos lados, de volver a ser el 4, ¿no? El hogar, de ver a Estados Unidos como un país, como un hogar. Eso es lo que la gente necesita de Donald Trump. Vamos a seguir sacando, salen ciertas separaciones. Va a haber alguna gente que va a estar en contra, la gente de a poco se va a ir integrando en el apoyo al gobierno. Cuando vean que están todos juntos contra eso, que también los poderes van a estar en contra de eso, algunos de los poderes de Estados Unidos. Y me sale que sí, sobre todo en el tema de la justicia. Miren ustedes qué casualidad que Donald Trump también habló del tema de lo que era el manejo de la justicia en Estados Unidos. Así que bueno, la respuesta es sí, el pueblo, después de una decisión que tiene que ver con la reforma de la justicia en Estados Unidos, ahí va a ser donde el pueblo se va a unir con mayor fortaleza con Donald Trump durante un año malo, donde en cuanto a la situación del trabajo, no estoy hablando de las inversiones que van a estar muy bien, los números financieros van a estar muy bien, estamos hablando de la generación de trabajo. La generación de trabajo va a estar complicada, eso es lo que veo por acá. Pero después de un hecho que tiene que ver con algo judicial, podría también tener que ver con los juicios que le tiraron a Donald Trump encima. También sufrió el poder de la justicia manejado, por supuesto, por los demócratas. Después de esa situación judicial, la gente se va a poner del lado de Donald Trump. Recuerden este detalle, recuérdenlo. Vamos a ver qué más hay. Yo voy a hacer muchas tiradas, la verdad que hoy tengo ganas de preguntar por todo, pero bueno, una de las cosas que voy a preguntar, que me lo han pedido mis hermanos de Venezuela, es si va a intervenir. Yo me parece que no, pero lo voy a preguntar igual. Si va a intervenir para terminar de quitar al régimen de Venezuela, ¿no? Para influir sobre Nicolás Maduro, que es un mensaje como de acercamiento medio extraño hacia Donald Trump. Voy a preguntar eso de Venezuela porque
tengo muchos seguidores de Venezuela y la verdad les tengo mucho aprecio y les deseo lo mejor. Sale que inicialmente estará retirado del tema, no quiere un conflicto directo con Venezuela. Sale que va a dejar una mujer encargada de esto. Y la respuesta es sí, absolutamente hermosas noticias para mis hermanos venezolanos. Sale la carta del sol, es una carta muy fuerte, que aparte los venezolanos saben cuánto tiene que ver el dibujo del sol con Venezuela, ¿no? Así que la respuesta es un sí absoluto y Venezuela será libre. Venezuela será libre durante este primer año del gobierno de Trump. No me pidan fecha, ya voy a hacer una tirada especialmente para mis queridos venezolanos. Acá está esto. Está esta situación de el sol para Venezuela, así que algunas cuestiones internas de Estados Unidos no están muy bien, pero en cuanto al exterior hay éxito. Les recuerdo, Ucrania, Venezuela estará bien. No se resuelve del todo el conflicto de Medio Oriente. La verdad que la perspectiva es difícil. Lo de Israel es difícil también. Voy a preguntar si las relaciones con Netanyahu van a estar bien, ya que lo de Israel no lo pregunté. Voy a sacar 3 cartas nada más, a ver qué me quieren contar. Me sigue saliendo lo mismo, lo de Israel da para rato. El ermitaño es una carta que indica tiempos largos, así que la verdad que el conflicto de Medio Oriente lo veo muy difícil de resolver así como Trump quiere hacer las cosas, de rápido, ¿no? Voy a preguntar, bueno, ya pregunté por China, pregunté por el comercio exterior. Quiero saber si se van a simplificar los impuestos en Estados Unidos. Una pregunta de economía que a mucha gente le interesa para después generar un aumento de trabajo. Yo creo que va a llevar más de un año. Pero bueno, esperemos que esos tiempos se reduzcan. Quiero saber si va a quitar impuestos en Estados Unidos para favorecer el mercado interno. La respuesta es sí, absolutamente. Es lo primero que va a hacer. O sea, Trump llega al poder, lo primero que empieza es a luchar contra el Estado profundo. Ya saben lo que involucra el Estado profundo, todas las ideas progresistas, las ideas de manejo del mundo, de policía del mundo. Esto que vamos a ver es un Estados Unidos que va a estar dedicado a Estados Unidos. No un policía del mundo, ni aquel que le enseña a los demás cómo hay que hacer las cosas, sino que va a estar dedicado a su gente y a su poderío interno. Si queda tiempo y si queda dinero, los vamos a ocupar de cuestiones que nos afecten. Pero lo primero es cerrar Estados Unidos a eso. Ahora voy a preguntar por inmigración, no se me van de acá. Pero bueno, lo que tenemos es esto. Sí, la respuesta es un sí absoluto. Voy a preguntar justamente por inmigración. Quiero saber si va a realizar un trabajo para frenar de alguna manera la inmigración indiscriminada que ha dejado el Estado demócrata. La respuesta es que hay un acuerdo, va a ser un acuerdo con México, eso está acá muy claro. Fíjense, para mis amigos mexicanos, que también hay muchos en el canal, fíjense el acuerdo, ¿no? Las 2 copas, acá tendría que estar Claudia Sheinbaum, supuestamente. Hay un acuerdo con México y hay un posicionamiento claro de Trump con respecto a México. Esto no va a ser una charla, no va a ser una amenaza, sino un posicionamiento en la rueda de la fortuna con respecto a México. Va a dar mucha felicidad y tranquilidad a muchas familias esta resolución. Y la respuesta es que se hará de una manera un poco ilusa tal vez, pero quiero saber si lo va a hacer con los recortes, como dijeron en algún momento, cobrando aranceles a las importaciones mexicanas. La respuesta es sí, absolutamente. O sea, la cosa es clara, y aparte sale la carta con la que ganó Trump, ¿no? O sea, es una carta muy afirmativa. Lo que vamos a ver es claramente lo que él dijo, lo cual no está mal. O sea, al fin hay un presidente en Estados Unidos que hace lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Como pasó también de alguna manera en Argentina. Lo que vemos acá es, lo primero que voy a hacer es, bueno, siguen mandando la droga y gente ilegal y todo esto no lo controlan ustedes, aranceles, 25%, si no lo debaten, 50%, y si no, seguiré subiendo. Pero va a ser un acuerdo primero, no va a ser por una imposición o una amenaza, Claudia Sheinbaum. Él se va a encontrar con ella, van a tener un diálogo amable y se van a posicionar con este tema, con lo cual va a haber más tranquilidad, inclusive para aquellos inmigrantes mexicanos que ya están en Estados Unidos y también para aquellos que piensen hacerlo. O sea, no se van a confundir las cosas entre lo que es un inmigrante ilegal peligroso y una persona que viene a brindar su trabajo a Estados Unidos,
que sin el trabajo mexicano en algunos casos poco podrían hacer en sus ciudades. Así que eso es lo que vemos acá. Creo que debe haber muchas cosas más que preguntar. Reforma de la justicia, ya lo dije, es uno de los temas principales. Lo de la inmigración también va muy rápidamente. Lo de Venezuela, bueno, hay muchas cosas interesantes en esta tirada. Espero que la recuerden, espero que cuando vean que ocurren las cosas recuerden lo que les dije. Y voy a hacer una última pregunta que a mí me interesa mucho, que tal vez no es tan concreta. Ustedes fíjense que siempre, yo acá no les vengo con va a ir muy bien, va a ir muy mal. Yo les estoy contando cosas precisas porque les tengo respeto. Y les digo exactamente lo que me sale en las cartas, aunque como vieron no coincida con mis expectativas. Tanto como lo de Medio Oriente, como las relaciones con China, como cosas que a mí me gustaría que fueran bien y no parece serlo. Voy a preguntar si va a haber un ataque cultural al progresismo, al woke, a todo eso que ustedes ya conocen, a esa idea de lo políticamente correcto que siempre combatió, pero quiero ver si va a tomar medidas claras contra eso, si va directamente a una destrucción del mundo progresista. La respuesta es que está planeado con respecto a la política exterior, va a llevar mucho trabajo, y la respuesta es que sí, pero no de una manera muy directa, sino con las acciones de gobierno. Y una última pregunta antes de irme de acá. Quiero saber si va a retirar la colaboración económica con la carrera armamentista en Europa. Algo para mis amigos españoles que están también siempre en el canal y la gente que está en otros países de Europa, los inmigrantes que están en otros países de Europa, porque parece que la va a dejar a su propio riesgo, ¿no? A Europa quitando la colaboración económica, sobre todo en la OTAN. Quiero saber si va a retirar las prestaciones de la OTAN y va a dejar que Europa se fortalezca. Sí, absolutamente. Hay cosas que no son discutibles, sale el hierofante, no podemos discutir con esta carta. Trump absolutamente le suelta la mano a Europa. Dice, ocúpense de sus asuntos, no tengo por qué estar haciendo de niñera del mundo. Es clarísimo, no tengo por qué financiar eso. Yo voy a financiar a mi pueblo, voy a hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Y es lo que yo espero, y desde acá se los deseo. Make America Great Again. Que tengan todos un excelente día y un abrazo grande.